Hola, ¿te has preguntado cómo sería el hijo de un ingeniero químico y un biólogo? Te presentamos a los ingenieros biotecnólogos y hoy estamos aquí para preguntarte, ¿sabes qué es Fusarium fujikuroi? ¿No? Aquí lo averiguaremos. A ver, Carlitos, cuéntanos. Claro que sí, Ale. Para ello vamos a remontarnos a 1919, en Japón, donde se pasaba por la era de la gran rectitud. Tras una revuelta por el arroz, debido al auge industrial y salir victoriosos por participar en la Primera Guerra Mundial, en las plantaciones de arroz ocurrió un patógeno que atacaba indiscriminadamente en cualquier etapa de vida del cultivo, ocasionando marchitamiento y pudrición de las raíces, siendo nombrada Bacanae, término dado por los pobladores de la zona. Gracias a un estudio más exhaustivo por el Dr. Eiichi Kurosawa, el hongo por primera vez fue nombrado Lycea fujikuroi, y a posteriores estudios, de acuerdo a su estadio reproductivo, fue llamado Gibberella fujikuroi en su forma teleomorfa y Fusarium moniliforme en su forma anamorfa, pero actualmente se le conoce como Fusarium fujikuroi en su forma holomorfa. Fusarium fujikuroi, o también llamado Gibberella fujikuroi, es un hongo perteneciente al género Fusarium. Pertenece a uno de los grupos más importantes de hongos fitopatógenos, que principalmente causa la enfermedad Bacanae del arroz, lo cual provoca un crecimiento normal del arroz, amarillamiento de las hojas, producción de los macollos y granos de arroz vacíos. Este fitopatógeno se ha encontrado últimamente causando enfermedades devastadoras en muchas otras plantas que son económicamente importantes, incluyendo maíz, caña de azúcar, trigo, espárragos, entre otros. Este hongo forma colonias que inicialmente son blancas o cremosas, pero que pueden convertirse rosadas, rojizas o marrones a medida que maduran. Las colonias son algodonosas y aterciopeladas, y pueden producir conidios en forma de espiral. La mayoría de estos síntomas son causados por las gibberelinas, que es una hormona vegetal. Además de gibberelinas, Fusarium fujikuroi produce otros metabolitos secundarios, incluyendo a las micotoxinas, fumonicinas, fusarinas, ácido fusárico, pigmento, bicaberina y apicidina F. Estas amenazan seriamente el rendimiento y la calidad del arroz. En particular, las fumonicinas son metabolitos derivados de policétidos que pueden inhibir desaramida sintasa, que es una enzima clave en el metabolito de los fosfolípidos e inducir la apoptosis. Las especies de Fusarium fujikuroi son conidios no septados y fusiformes, que pertenecen a la subdivisión de diversos hongos fisiológicos, entre ellos el género Aspergillus y Saccharomyces. Su reproducción de forma sexual se da mediante sus conidios. Posterior a su reproducción se generan estructuras denominadas peritecios, los cuales contienen en su interior las ascoesporas. Fusarium fujikuroi produce copiosas microconidias ovadas en forma de masa en cadenas más cortas. Estas corresponden a las llamadas cabezas falsas de monofiálides, y también monofiálides con una base aplanada, y comprende de 0 a 1 tabique y macroconidias de longitud media que son ligeramente delgadas y además carecen de curvatura sustancial. Además, las macroconidias producidas por Fusarium fujikuroi también son de 3 a 5 células apicales, ausadas, septadas y presentan un desarrollo deficiente de las células basales. Estos hongos infectan un amplio espectro de cultivos en todo el mundo y son responsables de enormes pérdidas económicas debido a la reducción del rendimiento y la contaminación por micotoxinas. El complejo de especies de Gibberella fujikuroi constituye un subgrupo monofilético pero diverso de más de 50 especies de Fusarium con características morfológicas similares. El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos que pueden reproducirse de forma sexual, en su forma teleomórfica, o asexual en su forma anamórfica. La forma de reproducción asexual es la más común y se caracteriza porque puede producir 3 tipos de conidios, es decir, las esporas asexuales. Dentro de estas tenemos las macroconidias, microconidias y clamidosporas. Las macroconidias son las esporas más representativas del género, por su forma de canoa o media luna, y se forman generalmente en los sporodoctios, los cuales son cuerpos fructíferos asexuales en forma de almohada formados por conidióforos cortos donde nacen estas esporas.
Las microconidias nacen de células conidiogénicas denominadas viales y las clamidiosporas se forman directamente a partir del micelio y en algunos casos a partir de esporas. Probablemente te preguntarás, ¿tendrá alguna utilidad este hongo? Pues sí. Como los patógenos microbianos afectan severamente la producción de cultivos debido a su efecto adverso sobre la salud de las plantas, hoy en día se recomienda en la agricultura el uso de métodos de control biológico que utilizan rizobacterias antagónicas como una opción poderosa y amigable con el medio ambiente, en contraste con la utilización de productos químicos sintéticos contra patógenos de plantas. Los metabolitos como los sideróforos, el 2,4-diacetilfluoroglucinol, la fenacina, la pioluteorina, la pironitrina, el cianuro de hidrógeno, las celulasas, las quitinasas y las proteasas, que disminuyen el crecimiento o la acción de fitopatógenos. Fusarium fujikuroy es capaz de producir metabolitos secundarios fitotóxicos que tienen una actividad herbicida. También podemos apreciar una actividad insecticida del hongo Fusarium fujikuroy contra la Helicobacter parimigiera, que es una de las plagas agrícolas más dañinas, conocida como una polilla polífaga que se alimenta de cultivos importantes como algodón, tomate, sorgo, garbanzo, entre otros, teniendo presencia en Europa, Asia, África y Oceanía. Una de las características de este insecto es su alta resistencia a los insecticidas sintéticos. Por ello se optó por bioinsecticidas provenientes de hongos como Fusarium fujikuroy, ya que tiene como metabolito secundario la producción de beaubericina, la cual permite a nuestro hongo tener un efecto insecticida. Ahora, ¿cómo podemos entender la formación de estos productos o la formación de compuestos secundarios? Esto se da por el metabolismo y las vías metabólicas que tiene cada organismo. ¿Qué es un metabolismo o qué es la vía metabólica? Cada organismo tiene una vía de transformación de compuestos carbonados en moléculas simples o más chiquitas, en otras palabras. Esta se conoce como procesos metabólicos y se divide en anabolismo, catabolismo y un proceso considerado propio o que también parte de ambos, cual se considera anfibolismo. Una ruta anabólica es la formación de estructuras complejas a partir de moléculas simples, como la ruta biosintética de formación de carotenoides. Antes de mencionar esta vía metabólica, conoceremos el concepto básico de qué es un carotenoide. Este es un pigmento fotosintético, el cual se encuentra en organismos superiores como algas y plantas. ¿Cuál es su acción en esto? Sino que este permite absorción a través de la energía fotónica, lo cual permite y ayuda a procesos fotosintéticos de estos organismos. En el Fusarium fujikuroy, para que se pueda dar el proceso de la formación de este pigmento, se va a dar que se fusionan dos moléculas de GGPP, o conocido como geranil pirofosfato. ¿Qué nos va a formar? Nos forma tetraperpenos. Esta molécula es muy importante y la vamos a ver mucho más adelante. Esto comienza con una deshidrogenación, es quitar todos los protones e hidrógenos, lo cual me deja electrones libres, que va a formar otra acción enzimática, que se da por un catalizador, el cual acelera esta reacción metabólica y se da por una enzima sintasa. Y por último, se va a ver que se forman dobles enlaces y son muy importantes para esta absorción, formando el pigmento fotosintético. Ahora, cabe resaltar como dato extra que esta vía es muy producida por los hongos y ayuda a formar bastantes estructuras. La molécula, como también se conoce en estado primario, es decir, antes de su vía metabólica, se conoce como fitoeno o caroteno incoloro. Es decir, que va a ser una estructura muy similar, la cual no absorbe ningún espectro de luz. Ahora, hablemos sobre la ruta metabólica de la giberelina. Es una ruta de metabolismo secundario de tipo 3. ¿Qué quiere decir metabolismo tipo 3? Significa que es una ruta anfibólica. Esto significa que puede hacer síntesis de giberelina, o sea, anabolismo, o puede degradarlas, que viene a ser catabolismo. La giberelina es sintetizada en la forma de giberela.
Las gibberelinas son terpenos que derivan del difosfato de isopentenilo. Esta molécula se puede sintetizar por dos rutas biosintéticas diferentes. La primera usa como intermediarios el hidroximetilglutaril coenzima A y el mevalonato, y la segunda como intermediario el fosfato de gliceraldehído y el piruvato. En el campo de la biotecnología se ha buscado poder extraer estas hormonas para poder aprovecharlas en el campo de la agricultura. Como se comentó anteriormente, Fusarium fujikiroi puede afectar en los cultivos de arroz. Sin embargo, si se extrae la gibberelina, estas pueden ayudar en el crecimiento vegetal, tolerancia al estrés abiótico, control de desarrollo y floración. Gracias a la biotecnología, ciencia y aplicaciones biotecnológicas, han demostrado su capacidad para sacar provecho de situaciones adversas que pueden afectar al ser humano de una u otra forma. En este caso, el hongo de Fusarium fujikiroi, logrando convertir lo negativo en positivo y mejorando nuestra calidad de vida.